Muy buenos días a todos. Quisiera hoy transmitirles lo que el Papa Francisco ha hablado sobre el perdón. La semana pasada hablamos precisamente el perdón en la familia. El Papa, siempre de una manera atinada y siempre de una manera del corazón de un padre, nos dice a nosotros, a todas las familias: no hay familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros. Por eso no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y en un reducto de penas. Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la asepsia del alma, la limpieza de la mente y la alforria del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona se enferma física, emocionalmente y espiritualmente. Y por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte, el territorio de cura y no de enfermedad, el escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza, en la que el dolor causó la enfermedad. Así nos habla el Papa Francisco sobre el perdón. Y esa era nuestra primera estrategia para lograr una familia armoniosa. En esta tarde quisiera hablarles precisamente de dos estrategias para que nuestras familias sean familias armoniosas, pero en la vida real, no en la vida de nuestra imaginación, sino allí donde está tu hogar, con domicilio, con ese número, allí donde está tu casa. Dios nuestro Señor quiere que sea una familia armoniosa. Vamos a hablar primero de la segunda estrategia para lograr una familia armoniosa, es la comunicación. Dice el Evangelio de Mateo 18:15: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta, y si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. La corrección fraterna que nos habla el Evangelio es precisamente no ofender a un hermano, pero sí ganar un hermano para el Evangelio, para Dios, para nuestra familia. Eso tenemos que aplicar a nuestra familia. Tenemos que comunicarnos las cosas de tal manera que sea una familia armoniosa. Pero para ser una familia armoniosa, de acuerdo a la comunicación, necesitamos 4 columnas para soportar una familia armoniosa de acuerdo a la comunicación. Tenemos que exteriorizar cosas. Esa es la primera cosa que necesitamos cada ser humano. Un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, tienen que hablar. Los seres humanos estamos llenos de experiencias, de ideas, y tenemos que exteriorizar con palabras todo lo que pasa en nuestro interior. Si nosotros no exteriorizamos lo que llevamos en nuestro interior, posiblemente un día vamos a explotar, pero serán palabras llenas de ira y de dolor. Tenemos que tener una segunda cosa que se llama la eufonía. Suena un poquito raro, pero es muy sutil esta palabra y nos quiere explicar que tenemos que hablar con palabras agradables. Nunca palabras hirientes, nunca palabras de agredir. Tercera cosa, para tener una familia con muy buena comunicación, tenemos que tener un tiempo oportuno para poder hablar. Y cuarta cosa, tenemos que ser personas capaces de escuchar para comprender. Primera cosa que dijimos que vamos a hablar es sobre exteriorizar. Las familias, los jóvenes, sobre todo los adolescentes, necesitan exteriorizar todo ese mundo que llevan encima, sus pensamientos, las experiencias, sus sentimientos. Y es preciso que los papás dediquen un tiempo para saber qué piensa tu hijo, qué experiencia ha llevado el día de hoy. Posiblemente le ha hecho bullying y tú llegas por la tarde a casa y también de alguna manera le haces un bullying más sutil. No eres tan duro como los hermanos, como sus hermanos o como sus compañeros de clase, pero tú le estás también haciendo bullying. Bullying en casa, bullying también en la escuela, bullying en la calle. Pobre joven, ¿cómo estará? Lleno de sentimientos encontrados, lleno de rabia, lleno de odio, y no hay un papá, una mamá que le pueda hacer descargar aquel odio que lleva encima. También sus sentimientos. ¿Cuántos papás saben precisamente cuándo sus hijos se empiezan a enamorar?
Incluso ironizas que ya le gusta a tu hija algún jovencito y no le permites escuchar maduramente cómo tu hija empieza a enamorarse de un jovencito. Y tú ya la regañas y le dices que está muy mal y que no quieres una niña loca. Pero le está pasando algo muy humano, que es simplemente que un joven se fija en ella, y ella se está fijando en un jovencito y se empiezan a querer. Eso es importante que sepamos hablar. Recuerda que exteriorizar, hablar, comunicar las cosas ayuda a sanar. Si tú callas, si tu hijo es de silencios muy largos y prolongados, posiblemente se está enfermando. Hay que evitar agredir en esa comunicación, evitar palabras que vengan de la ira, del rencor, de la venganza. A veces, ¿cuántas familias, cuántos papás y cuántas mamás hablan con sus hijos con un sentido de venganza? Me quiero vengar de lo mal que tú me haces sentir. Y ella también, o él, el papá, también utilizan palabras groseras para afectar a sus hijos, para vengarse. Por eso yo te digo, si estás arrebatado de la agresión o de la ira, guarda silencio. Deja para otro momento hablar de las cosas. Toma aire, cuenta hasta 10 y espera otro momento para poder hablar las cosas. Pero cuando las palabras vienen llenas de ira y rencor y venganza, por favor calla. También recuerda, el silencio es muy dañino en una familia. Cuando el hijo o la mamá o el papá guardan silencio ante la realidad de un hijo, es sumamente tóxico. Estás dejando que una persona se envenene con sentimientos y experiencias negativas que un día las va a sacar, pero precisamente a través de un vicio. Es importante que en la familia, en la realidad entre los hijos, que tengan un momento, se llama de aseo de la relación. Es importante que los matrimonios tengan un momento para hablar de las cosas que suceden entre ellos, esos pensamientos que vienen, esas experiencias que viven de su matrimonio, esos sentimientos, porque de otra manera eso se hará un material tóxico, psicológicamente tóxico, moralmente tóxico, espiritualmente tóxico, que afectará tremendamente a tu matrimonio. Y también los papás tienen que hablar con sus hijos, tener un momento de aseo de la relación. ¿Sabes cuándo se intoxica la relación papás e hijos? Cuando el hijo ya no dice: papá, quiero pedirte un permiso para ir a tal lugar. Cuando ustedes no saben a qué hora sale su hijo y a qué horas entra a su casa. Cuando ustedes ya no saben a qué hora su hijo sale con sus amigos. Todo eso se va convirtiendo en un material tóxico que va afectando la relación papá e hijos. Yo por eso les invito muchísimo que en las familias tengan un momento de aseo de relación, de diálogo familiar. Recuerden que papá y mamá, hijos e hijas pueden ser como ollas express, que se van llenando de cosas y van a estallar, pero posiblemente van a estallar con ira, con rencor y quizás hasta con violencia física. Si tú de alguna manera tienes un momento de aseo familiar o de aseo de la relación, vas a tener un momento donde se van a contar todas las cosas que molestan en la familia, todos los sucesos que son positivos en la familia. Por eso se necesita hablar no solamente de las cosas negativas que pasan en la vida familiar, sino también de todas las cosas positivas. Es importante que en ese momento de que uno se retroalimenta de lo que piensa toda la familia, sea un momento de cordialidad, de mucha seriedad, porque posiblemente se están hablando elementos negativos de alguna persona y se puede prestar a ironía. No tiene que ser ironía, simplemente es ayudar a la familia a que se limpie todas esas diferencias que hay entre la familia. ¿Cuál va a ser lo bueno que va a pasar si tú tienes un momento de relación familiar donde tú buscas el aseo de la relación? ¿Sabes qué va a haber? Se va a desenmascarar de la soberbia que a veces esos pequeños supermanes que se hacen en la casa van a desaparecer. Va a empezar un proceso de perdón. Vamos a reconocer que hemos ofendido y por eso vamos a pedir perdón y vamos a aceptar el perdón si alguien nos ha ofendido. Yo sí les invito precisamente que tengan ese momento de diálogo familiar. Yo quisiera decirles como estrategia de ese diálogo familiar, por favor, procuren ser muy respetuosos cuando escuchan a las otras personas. Escuchen. De repente cuando escuchamos a alguien que nos dice algo, ya queremos taparle la boca, defendiéndonos. Déjalo que hable. También perdona.
y también tenemos que aceptar los errores. Cuidado con las palabras de generalizar. Siempre mi hermano me pega. Eso no existe, esa palabra. Siempre me pega. Algunas veces te ha pegado. O también a veces decimos, es que papá nunca está en casa. A lo mejor es verdad, nunca está en casa. Pero es muy difícil que un papá nunca esté en casa. Di, es que papá todos los sábados no quiere estar en casa. Se va a trabajar. Seamos muy puntuales a la manera de hablar sobre esas cosas. Segunda cosa, la eufonía. Poner palabras y expresiones agradables. Cuando yo tengo que decir algo sobre mi hermano, por favor, pongan las palabras más suaves y más dulces. A veces somos cupidos, tenemos dardos cargados de veneno, dispuestos a tirar el flechazo, decir una indicación o quejarnos de algo, pero con veneno para hacer daño. Por favor, no seamos cupidos del odio. Di las palabras justas. Incluso yo te pediría que antes de decir algo sobre la familia, sobre tu esposa, tu esposo, encomiéndate al Espíritu Santo para que te dé las palabras más dulces. Dice los proverbios, las palabras dulces son como un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Tercera cosa que necesitamos para establecer un buen diálogo familiar es el tiempo. Nunca te cierres en tu habitación sin contar un momento para hablar con tus hijos o con tu esposa. Muchos llegan de su trabajo cansados, se bañan y se cierran en su habitación, ponen la televisión y los hijos y la esposa como si no existieran. Tenemos que dejarles un tiempo de calidad en la realidad familiar. No te vayas a encerrar en tu cuarto, no te vayas a dormir si antes no has hablado con tus hijos. Rompe a veces con la indiferencia de tus hijos adolescentes que no te quieren escuchar, pero dedícales un tiempo. Sé una pequeña gota que está goteando ahí de dulzura, que ellos pronto se van a acercar como un panal de miel a probar esa dulzura que le da su papá y su mamá todos los días para escucharles. Ten paciencia, saber escuchar. Recuerda que somos seres expresivos, tenemos que hablar. Yo te invitaría que papá y mamá adquieran el servicio de la escucha. Ustedes les dan dinero, le dan ropa a sus hijos, pero pocas veces les dan oído. Denle oído a sus hijos, escuchen lo que tienen sus hijos y también con mucho respeto. Hay cosas de adolescentes que nos parecen realmente ridículas. Esa ridiculez vale la pena escucharla con seriedad y tu hijo te lo va a agradecer. Yo simplemente les invitaría a esa. La cuarta cosa, saber escuchar. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. ¿Cuántas veces los papás ya saben lo que tienen que decir a sus hijos, pero no los han escuchado? Por eso yo les invito a tener esas 4 columnas de la buena comunicación de una familia. Recuerden la necesidad de hablar y también de decir palabras agradables, escoger un momento agradable y oportuno y también saber escuchar para comprender. Hay una oración que quisiera hacer con ustedes para que puedan ustedes como papás, como familia, llevar esta oración a sus casas. Y dice así la oración: Padre Celestial, me postro a tus pies en nombre de nuestro Señor Jesucristo para clamar tu misericordia, pidiéndote la gracia de sanar la mudez de mi familia, ese silencio que se hace cómplice de la maldad y los caminos torcidos. Yo sé, Señor, que todos nosotros estamos llenos de experiencias, vivencias y necesidades que quisieran ser comunicadas, pero nos cuesta trabajo exteriorizar, venciendo los temores y sanando nuestro interior. Por eso clamo a ti, Padre de amor, para que abras las compuertas de la bendición en nuestro hogar. Clamo el don del Espíritu Santo, que es fuente de sabiduría y amor, para que podamos comunicarnos con eficacia y humildad, a fin de construir un ambiente sano, amigable y cordial. Estoy dispuesto o dispuesta a dejarme transformar por ti para que comience ese camino de bendición en mi hogar. Te pido, coloques por medio del Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón la palabra oportuna y edificante que necesita escuchar los miembros de mi familia y aquellos que estén a mi alrededor, y también me regales la gracia de saber escuchar con humildad, paciencia y amor. Te pido, nos ayudes a generar espacios para un diálogo verdadero, sincero y fluido, y no permitas que se enfríe ninguno de nuestros corazones, animándonos con tu santa presencia
y con el aroma de tu amor que todo lo sana. Amén.